Buenos días, compañeros, maestros y padres de familia. Bienvenidos al webinar de Derecho Romano, bloque 4. Mi nombre es Karina Alejandra Kawich Chan, de la licenciatura en Derecho del Instituto de Estudios Universitarios IEU. El objetivo de este webinar es asociar elementos de las obligaciones y contratos del derecho romano con el derecho civil moderno. Para ello voy a exponerles un poco del tema de las obligaciones, así como también voy a hablarles del tema de las sucesiones. Si gustan pueden tomar notas sobre los temas que vamos a ver. También si tienen alguna pregunta pueden escribir por el chat y la contestamos durante la sesión. El derecho romano ha tenido influencia en nuestro derecho civil moderno. Las obligaciones son consideradas la fuente más importante de los contratos, ya que estos, al ser actos jurídicos bilaterales, es decir, celebrados entre dos personas jurídicamente capaces que se comprometen a una cosa a cambio de recibir otra cosa. Un ejemplo podría ser un contrato de arrendamiento, en el que una persona le renta una casa a otra persona a cambio de que ésta le pague cierta cantidad de dinero mensualmente. En este contrato, el arrendador se obliga a entregar la casa al arrendatario y este mensualmente está obligado a pagar la renta de manera puntual. ¿Cuándo surgen las obligaciones? Las obligaciones surgen desde tiempos arcaicos, es decir, en una época anterior al derecho romano, en donde si una persona cometía un delito en contra de otra, quedaba obligado a reparar el daño. En ese entonces no existía un sistema jurídico que permitiera resolver los conflictos surgidos entre dos personas. Por eso Floris Margadán explica que tanto la víctima del delito como su familia se les reconocía el derecho de venganza. Esto quiere decir que se aplicaba la ley del talión. Muchos han escuchado la frase ojo por ojo y diente por diente. Esta frase era un principio que esta ley establecía. Sin embargo, en algún momento del tiempo, el derecho de venganza llegó a excederse, por lo que ya no era proporcional al delito cometido en un principio. Esto permitió que surgieran instituciones jurídicas que resolvieran las controversias que surgieran en la sociedad y por tanto se puede decir que el derecho evolucionó en este aspecto. ¿Cuál es la definición de las obligaciones? En palabras de Eugene Petit, la obligación es un lazo que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Significa que es un vínculo jurídico que surge de la facultad que tiene una persona para obtener alguna prestación, ya sea en dinero, en servicios o en prenda. En el derecho romano antiguo, cuando se recibía un préstamo para garantizar el pago de la deuda, el deudor se ofrecía a sí mismo o a otra persona libre en prenda al acreedor. Es decir, que podrían utilizar a las personas como moneda de cambio para que con su trabajo o hasta la intervención de un tercero se hiciera el pago de la deuda. Al extinguirse la deuda, la persona que fue moneda de cambio recuperaba su libertad. Posteriormente, esta práctica fue suprimida y se dejaron de usar la libertad de las personas como el pago de las deudas civiles. Así que el deudor se obliga a pagar con sus propios bienes. Significa obligar. En derecho, constreñir es sinónimo de estar obligado a hacer algo o a dar algo. Sigamos con los elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son todos los factores que implican una relación jurídica y estos pueden ser elementos personales o materiales. En el siguiente esquema se representan los elementos de las obligaciones. En la primera columna tenemos los elementos personales, que son los sujetos, es decir, el acreedor o sujeto activo y el deudor o sujeto pasivo. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo son personas distintas y la obligación que los vincula es única y exclusivamente de ellos.
por lo que un tercero no puede exigir el cumplimiento de la obligación ni tampoco se le puede pedir el cumplimiento de la obligación por otra persona. Esto último significa que los efectos de la obligación solo surgen entre las partes y no sobre terceras personas. En la segunda columna tenemos lo que son las relaciones jurídicas. Estas son el derecho subjetivo del sujeto activo, es decir, la facultad del acreedor para iniciar un proceso conforme a las legislaciones para que el deudor cumpla con la obligación. El deber jurídico es aquello a lo que el deudor se compromete a cumplir. Esto quiere decir que en caso de no cumplir, el sujeto activo puede exigir el cumplimiento de la obligación por medios judiciales o extrajudiciales. De ahí vienen lo que son las demandas. En la tercera y última columna se habla de los elementos materiales, o sea, el objeto de la obligación. Este puede ser directo e indirecto. Cuando el objeto es directo, puede ser de dare, de facere o de prestare. El objeto de dare, que significa dar, es cuando se le transmite el dominio de un bien al sujeto activo, por ejemplo, el pago de una cosa. El objeto de facere, que significa de hacer, es algo que el deudor se compromete a hacer. Por ejemplo, la devolución de una cosa a su propietario. Cuando se renta una propiedad, en el contrato menciona las cosas que se deben de hacer y cuáles no se deben de hacer. En caso de un incumplimiento en el pago de una renta, el acreedor puede pedir que se le restituya la propiedad. Si en el contrato menciona que no se debe de hacer ninguna modificación a la propiedad sin previa autorización del propietario, este puede exigir la devolución de su propiedad por el incumplimiento del deudor. En este último caso se trataría de un non facere, es decir, de un no hacer. El objeto de prestare es la garantía del deudor para cumplir con la obligación. Un ejemplo de esto puede ser el pago de un dinero que se debe al acreedor. Al mismo tiempo, este ejemplo sería un objeto de dar. Aquí se está cumpliendo la garantía de hacer el pago. En caso de que en vez de hacer un pago en dinero fuera una cosa que el deudor tiene que hacer, pero que no se hace, la garantía sería una indemnización. O sea, el deudor tendría que indemnizar al acreedor. Este sería también un facere, porque tendría que hacer una cosa que no lo hace. Con base en lo anterior, podemos deducir que el objeto directo son las conductas que el deudor podría llevar a cabo, mientras que el objeto indirecto es el objeto en sí con el cual se realiza el cumplimiento de la obligación. Un ejemplo de objeto indirecto sería dinero, sería una moneda, sería algo con lo que cumplas la obligación, algo que estés obligado a hacer o que estés obligado a pagar. Oye, pero ¿cómo se protegían los derechos de las partes en un contrato en el derecho romano? En este caso, la protección de los derechos de las partes en un contrato en el derecho romano no dependía de la buena voluntad, sino de un sistema de acciones y excepciones procesales que evolucionaron para adaptarse a la complejidad del comercio de la época. Se puede decir que en Roma tener un derecho no servía de nada si no se tenía la acción correspondiente, es decir, la acción era el derecho de perseguir en juicio lo que se debía. En el derecho romano, los derechos de las partes en un contrato se protegían a través de varias formas, como la stipulatio, que era un contrato verbal que se perfeccionaba con la respuesta del deudor a la pretensión del acreedor. Otra forma era la lacta,
que era un contrato, un documento, escrito que contenía las cláusulas del contrato. La última puede ser la actio, que era la acción judicial que se podía interponer para exigir el cumplimiento del contrato. En ese sentido, la protección romana era procesal. Las partes estaban protegidas porque cada contrato lícito tenía una acción para el acreedor y el sistema ofrecía excepciones y garantías para equilibrar el poder entre los contratantes. Oh, ya entiendo. Muchas gracias. Las obligaciones se clasifican en 6 clases. Las obligaciones unilaterales, en donde una sola parte se compromete a realizar una acción. En las obligaciones sinalagmáticas, también llamadas obligaciones bilaterales, ambas partes se comprometen a realizar acciones recíprocas. Las obligaciones stricti juris, que no dejaban lugar a la interpretación, puesto que eran interpretadas en sentido estricto, sin considerar la buena fe, es decir, que se establecía de manera literal en el contrato, por lo que las obligaciones stricti juris no eran flexibles, mientras que las obligaciones bona fide eran más flexibles, porque interpretaban considerando la buena fe y la equidad. Las obligaciones abstractas. En este caso no se especifica la causa o la razón de la obligación, sino que se lleva a cabo un acuerdo de voluntades entre las partes. A diferencia de las obligaciones causales, donde sí se especifica la causa o la razón de la obligación. Por decirlo de otra manera, eran las obligaciones que surgían para reparar los daños causados por una persona a otra. Las obligaciones civiles son las que están reconocidas por el derecho civil, es decir, que se puede exigir el cumplimiento de esta obligación mediante una acción civil y se diferencian de las obligaciones naturales porque las naturales son reconocidas por la moral o la equidad, pero no necesariamente por el derecho civil. Las obligaciones divisibles son las que se pueden dividir, por ejemplo, el pago de un crédito que puede pagarse por cuotas. En el caso de las obligaciones indivisibles, como su nombre lo indica, el cumplimiento no puede dividirse, por ejemplo, la entrega de un bien inmueble, como una casa. En sí, por la naturaleza del objeto, la obligación no se puede dividir, ya que una casa no se puede entregar en pedazos. Las siguientes son las obligaciones estrictas, que son aquellas en las que se establece una cosa determinada. Puede ser un objeto en concreto que se debe entregar o acción específica que se debe cumplir, mientras que las obligaciones genéricas son aquellas en las que no se establece acción o objeto en concreto, sino que puede entregarse un objeto o realizar una acción que cumpla con la obligación. Un ejemplo de obligación estricta sería la entrega de un caballo pura sangre color blanco, nacido en fecha tal, con características tal. Entonces, ese caballo es el que vas a entregar en específico. En cambio, si un ejemplo de obligación genérica sería la misma situación. Tengo que entregar un caballo, un pura sangre, pero no te especifican color, no te especifican características, no te especifican nada más que sea un caballo, que sea pura sangre y bueno, que cumpla con cierta característica, pero no en específico. Entonces puedo entregar cualquier caballo, caballo pura sangre que cumpla con mi característica. Las honorarias, también llamadas pretorianas, porque todas o la mayoría eran sancionadas por los pretores.
Otras clasificaciones de las obligaciones son las que se encuentran de acuerdo con las instituciones de Justiniano. Justiniano clasificaba las obligaciones de manera general en civiles y naturales, que son las que mencionamos antes. Las civiles estaban protegidas por el derecho civil y se contraponían a las naturales, que carecían de sanción, es decir, que no estaban sancionadas. Las siguientes son las obligaciones civiles y honorarias, que son aquellas que se diferencian por las fuentes que las generan o bien por las autoridades que las sancionan. Como se puede observar en el esquema, las civiles eran sancionadas por una fuente del derecho civil diferente a los edictos de los magistrados, que podían ser las leyes, los senadoconsultos, las respuestas de los juristas o las constituciones imperiales, mientras que las honorarias eran sancionadas por los edictos de los magistrados, por el edil y del prefecto pretorio. Por último está la clasificación según sus fuentes, que se dividían en 4 clases. La primera era la que nacía de los contratos, que se llamaba ex contracto. La siguiente es la ex delicto, que son las que nacían de los delitos. Las quasi ex contracto son las obligaciones que nacían de una situación que no era un contrato, pero que se consideraba que debía tratarse como tal. Y la cuarta y última era las obligaciones quasi ex delicto, que nacían de una situación que no era un delito, pero que se consideraba como un delito. En el derecho romano, los efectos de las obligaciones se refieren a las consecuencias jurídicas que se derivan de las obligaciones. Estas podrían ser por cumplimiento o solutio, donde el deudor cumple con la obligación liberándose de la responsabilidad. Por incumplimiento o mora, que es cuando el deudor no cumple con la obligación, lo que puede generar consecuencias como los daños y perjuicios y los intereses. La siguiente es por extinción de la obligación. Estas se extinguían por el cumplimiento y la remisión, la compensación y la prescripción. También están por transmisión. Los efectos por transmisión, ya sea que el deudor o el acreedor transmitieran la obligación a sus herederos o que el acreedor cediera su derecho a un tercero. ¿Qué pasa cuando se incumple la obligación? En este caso dependía de la situación. Héctor González explicaba que el deudor estaba obligado a cumplir con la obligación en los términos que se hubieran convenido y que era responsable de los daños y perjuicios, así como de los intereses que se generaran de su incumplimiento de la obligación. Sin embargo, había situaciones en donde el incumplimiento del deudor no era su culpa, es decir, que el deudor no era responsable del incumplimiento de la obligación. Cuando ésta se deriva de caso fortuito o causa de fuerza mayor, en estos casos el deudor era liberado de la obligación. González tenía una teoría para determinar la responsabilidad del deudor. Esta teoría era la teoría de la falta. Esta teoría mencionaba que la culpa del incumplimiento era imputable al deudor si se producía por su imprudencia, negligencia o torpeza. La culpa solo se le atribuía a una persona en pleno uso de sus facultades. Es decir, que no se podía culpar a una persona por el incumplimiento de una obligación, que tuviera una enfermedad mental o que fuera un menor de edad. En el caso fortuito y las causas de fuerza mayor, son situaciones que no se pueden prever y que por lo tanto no se pueden evitar o repeler.
El caso fortuito es toda situación provocada por un evento de la naturaleza, por ejemplo, puede ser un sismo, un terremoto, una inundación, un tsunami, un huracán, etc. Al contrario de las causas de fuerza mayor, que son todas las situaciones provocadas por el ser humano, como la cuarentena, la pandemia, puede ser un ejemplo, una expropiación de una propiedad, una guerra, un robo, etc. Con respecto a la transmisión de las obligaciones, en el derecho romano no se podía ceder los derechos ni se sustituía lo que es alguna de las partes, porque la obligación era como un crédito que se consideraba anexo a la persona que la contraía, lo que significaba que solo podía transmitirse al heredero o al abrogante. Esto quiere decir que como originalmente en Roma la obligación se consideraba un vínculo estrictamente personal, se creía que la esencia de la obligación era el lazo entre dos personas específicas. El abrogante es un paterfamilias. Esto quiere decir que como originalmente en Roma la obligación se consideraba un vínculo estrictamente personal, se creía que la esencia de la obligación era el lazo entre dos personas específicas. Por lo tanto, si se cambiaba el acreedor o el deudor, la obligación simplemente dejaba de ser la misma. Con la evolución del derecho, los romanos tuvieron que encontrar la manera de traspasar estos derechos de crédito y los deberes o deudas, por lo que existieron dos medios para poder ceder los derechos. Estos eran la novación y la procuratio in rem suam. La transmisión de créditos o cesión de derechos es cuando el acreedor original cedente le traspasa su derecho de cobrar a otra persona, que sería el cesionario. Para autores como Morino e Iglesias, la novación o delegación consistía en extinguir la obligación vieja y crear una nueva con el nuevo acreedor. Sin embargo, esto estaba limitado al consentimiento del deudor, es decir, que se necesitaba obligatoriamente que el deudor diera su consentimiento para que se pudiera hacer, mientras que la procuratio in rem suam o representación en asunto propio fue la solución más ingeniosa. El acreedor nombraba un representante llamado mandatario para que cobrara la deuda en el juicio, pero con una cláusula especial, la cual mencionaba que el representante podía quedarse con el dinero para él mismo. La ventaja de esto era que no se necesitaba tener el permiso del deudor. Sin embargo, el riesgo era que si el acreedor original moría antes de que terminara el juicio, el poder se cancelaba. Para proteger al nuevo acreedor, se creó la obligación de notificar al deudor, es decir, la denuntiato o notificación. Por consiguiente, una vez notificado, el deudor ya no podía pagarle legalmente al acreedor original. En ese sentido, la transmisión de deudas o asunción de las deudas es cuando un tercero asume la obligación de pagar la deuda al deudor original. Esto fue más complejo de aceptar porque al acreedor le importaba mucho quién le debía, ya que no era lo mismo que te debiera un multimillonario a que te debiera alguien que no tenía bienes. Para los autores Alan Mungía y Marta Toribio Ventura, la novación por cambio de deudor implicaba la cancelación de la deuda anterior, ya que se crea una nueva donde el nuevo deudor se compromete ante el acreedor. A su vez, en la litis contestatio decía que durante un juicio, si el deudor original era sustituido por un representante
que era llamado cognitor o procurator, la obligación de cumplir la sentencia recaía sobre el representante, o sea, este último. ¿Cuáles eran las formas de extinción de las obligaciones? En el derecho romano se puede decir que las formas para la extinción de las obligaciones se clasificaban en 4 formas. Como se puede observar en el siguiente cuadro, están las voluntarias y las necesarias, en donde las voluntarias eran las que extinguían las obligaciones por voluntad de las partes a través de un convenio o de un acuerdo. Y las necesarias eran las que extinguían la obligación por capitis de minutio o por la pérdida de la cosa. Aquí la capitis de minutio era un medio que extinguía la obligación por la pérdida o disminución de la capacidad, que se producía por la pérdida de la libertad o esclavitud o por la pérdida de la ciudadanía romana pero sin ser esclavo, o también por un cambio de familia o cambio de estatus social. En cambio, la pérdida de la cosa consistía en liberar de la obligación al deudor debido a que la cosa objeto de la obligación perecía por caso fortuito, es decir, que la cosa dejaba de existir pero sin que sea culpa del deudor, ya que si la pérdida de la cosa se producía por culpa del deudor, éste tenía que indemnizar al acreedor el valor de la cosa. Por otra parte, las especiales y generales consistían en formas específicas como la aceptilación y el mutuo desistimiento. La aceptilación consistió en un pago ficticio con el que el acreedor declaraba que el deudor ya había cubierto el pago de las prestaciones, pero sin que se hubieran hecho estas. Además de ser un acto solemne que requería la presencia de ambas partes, se realizaba mediante una fórmula específica como el acceptum habeo, que significa hay aceptación. El mutuo desentimiento era aquel por el cual ambas partes acordaban dejar sin efectos el contrato o la obligación. Solo tenían 2 requisitos: el consentimiento de ambas partes y que ambos tuvieran la capacidad plena tanto para contratar como para dejar sin efectos el contrato. Respecto a los ipso iure, son los medios que extinguían las obligaciones. En esta forma de extinción eran el pago, la novación, la aceptilación, el mutuo sentimiento, la confusión, la pérdida de la cosa y la capitis de minutio. La mayoría de estos ya los expliqué anteriormente. En lo que se refiere al pago y la confusión, el primero consistía en realizar el cumplimiento de lo acordado, ya sea la entrega de la cosa o pago de un dinero, mientras que el segundo se presentaba cuando el deudor y el acreedor eran la misma persona. Esto sucedía normalmente cuando el acreedor heredaba al deudor y viceversa. Como ya vimos, la novación no solo era una forma de transmitir las obligaciones, sino que sustituía la obligación original por una nueva, extinguiendo la primera. Para que esto se produjera, se debía cumplir con 3 condiciones. 1. La idem debitum, o sea, identidad de la cosa. La obligación original y la nueva obligación debían tener el mismo objeto, o sea, la misma cosa o la misma prestación. 2. El stipulatio o estipulación. La nueva obligación debía crearse mediante una estipulación, es decir, un contrato formal en el que se establecía una nueva obligación. 3. El aliquid novi, que significa un elemento nuevo. Debía haber un elemento nuevo en una nueva obligación, es decir, algo que se distinguiera de la obligación original. Esto podría ser un nuevo plazo, un nuevo lugar de cumplimiento, o nuevo acreedor o deudor, o una modificación en las condiciones de la obligación. Si se cumplían estas 3 condiciones, la novación extinguía la obligación original y la sustituía por una nueva obligación.
Pasemos a la última columna. A diferencia de las ipso iure, que cancelan la obligación automáticamente, las open excepciones no destruyen el vínculo jurídico de inmediato, sino que otorgan al deudor una excepción o defensa procesal para evitar ser condenado en un juicio. En las OPE excepciones entraban el pacto de remisión, que es el acuerdo informal entre el acreedor y el deudor, en el que el primero se compromete a no reclamar pago de la deuda, ya sea de forma temporal o definitiva. Su función en el derecho civil romano consistía en que la deuda seguía existiendo en papel, pero el pretor, por equidad, concedía al deudor la exceptio pacti conventi. Si el acreedor demandaba a pesar de este pacto, el deudor presentaba esta defensa y el juez no lo condenaba. La siguiente es la compensación. Esta ocurre cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras de la una de la otra. Morinó e Iglesias explicaban que para que la compensación opere como forma de extinguir las obligaciones, las deudas deben ser sobre cosas intercambiables, por ejemplo, dinero, trigo, etc. Estar vencidas y ser líquidas, o sea, determinadas en cantidad. Su efecto estaba en que, en lugar de realizar dos pagos, las deudas se extinguen hasta la cantidad de la menor. En el sistema formulario, el deudor podía pedir al juez que restara lo que el acreedor le debía a él. La siguiente es la correalidad. Esta se refiere a las obligaciones con pluralidad de sujetos. Ocurre cuando existen varios deudores correales, o sea, solidarios. El pago tal realizado por uno de ellos extingue la obligación para todos los demás. Para ello, si el acreedor intentara cobrarle al segundo deudor después de haber sido satisfecho por el primero, el segundo deudor puede oponer una excepción basada en que la prestación ya se realizó, paralizando la acción. Los adpromisores son personas que se obligan al lado del deudor principal para garantizar el pago. En el derecho actual es lo que se conoce como aval o fiador. Estas se dividen según la época y la forma de estipulación. Los esponsores es forma más antigua y solemne, exclusiva para los ciudadanos romanos. Su obligación no pasaba a los herederos. Los fideipromisores eran similares a los exponsores, pero más accesibles también a los extranjeros o peregrinos, como se les llamaba. Se basaban en las fides o en la lealtad, al igual que los exponsores. Su obligación era personal y moría con ellos. Finalmente, los fiadores. Es la forma de fianza más evolucionada y la que más influyó en el derecho actual. Aparece para superar las limitaciones de los dos anteriores, por lo que es más transmisible a los herederos y garantiza cualquier tipo de obligación, no solo de las nacidas de estipulación. En cuanto a la extinción, el fiador puede usar la excepción si el acreedor no ha intentado cobrar primero al deudor principal, o sea, el beneficiario de la excusión, o si hay otros fiadores y quiere pagar solo su parte, es el beneficio de división. ¿Cuáles eran las fuentes de las obligaciones en el derecho romano? Se le conoce como fuentes de las obligaciones a todos los hechos y actos jurídicos de los cuales surge un vínculo que obligan al deudor a realizar una prestación en favor de un acreedor. A lo largo de la historia de Roma, la clasificación de estas fuentes evolucionó desde sistemas simples hasta estructuras más complejas que son la base de los códigos civiles modernos. En estas se agrupaban aquellos actos que generaban obligaciones,
pero que no encajaban estrictamente como contratos o delitos. La doctrina romana fue influenciada principalmente por Gallo y posteriormente por las instituciones de Justiniano. Esto clasificó las fuentes de las obligaciones en 3 etapas principales. En la primera etapa, bipartita, por Gallo, se consideraba que las obligaciones nacían únicamente de los contratos y de los delitos. En la segunda etapa, tripartita, se añadió una tercera categoría que se denominaba variae causarum figurae, que significaba varias figuras de causas. Finalmente, en la etapa cuatripartita, por Justiniano, se reconocen 4 fuentes principales de las obligaciones, que son lo que se conocen y lo que vamos a estudiar con más detenimiento, que son los contratos, delitos y cuasi delitos. El contrato es el acuerdo de voluntades entre 2 o más personas destinado a crear obligaciones, siempre que se tenga una causa lícita y esté sancionado por una acción civil. En Roma se requería una causa civilis para que ésta fuera exigible. La finalidad del contrato era crear, modificar o extinguir un derecho mediante el consentimiento mutuo. El cuasicontrato se trata de figuras muy parecidas a los contratos porque producen consecuencias jurídicas similares, pero a diferencia de los contratos, los cuasicontratos carecen de consentimiento. El delito es todo acto antijurídico del cual se deriva, según el jus civile, una obligación de reparar el daño mediante una pena o indemnización. Su importancia radica en que se consideró una de las primeras fuentes de las obligaciones en Roma. El cuasidelito son hechos ilícitos que, aunque no se consideran delitos por la falta de intención dolosa o por otras razones técnicas, obligan al autor a pagar una indemnización por el daño. En este contexto se agrupan aquí las situaciones de responsabilidad por negligencia o descuido. Yo tengo una pregunta para hacerte. Y es con respecto a cuál es el papel del consentimiento en un contrato dentro del derecho romano. Ya ves que aquí en el contrato me estás diciendo que el consentimiento es importante, pero en un cuasi contrato no es necesario. Entonces, ¿podrías explicarme? El papel del consentimiento es el elemento esencial en la formación de un contrato en el derecho romano, ya que representa el acuerdo de voluntades entre las partes para crear un vínculo jurídico. En la época antigua, el consentimiento por sí solo no bastaba, lo más importante era la forma, o sea, las palabras solemnes, los gestos, la entrega física de la cosa. En la época clásica aparecen lo que son los contratos consensuales, la compraventa, arrendamiento, sociedades, el mandato. En esto el papel del consentimiento es máximo, ya que la obligación nace en el instante mismo en el que las partes se ponen de acuerdo, sin la necesidad de tener escritos ni hacer ceremonias que vinculen a las partes. En ese sentido, para que el papel del consentimiento fuera válido, debía ser libre y real, es decir, que no tenía que haber vicios del consentimiento como dolo, coacción o error. El papel del consentimiento es transformar un simple hecho social en un acto jurídico. Es lo que diferencia a los contratos de los delitos o de los cuasidelitos. En el contrato las partes quieren obligarse, o sea, de manera voluntaria realizan el acto jurídico. Bien, ahora vamos a ver el contrato como fuente de las obligaciones. Para ello vamos a contestar a 3 preguntas importantes.
¿Por qué el contrato se consideró como fuente de las obligaciones en el derecho romano? Bueno, en el derecho romano, el contrato se consideró como fuente principal de las obligaciones porque representaba un mecanismo legal mediante el cual la voluntad de los particulares, es decir, de ambas partes, podían crear un vínculo jurídico exigible por el Estado. En otras palabras, el contrato es la fuente de las obligaciones en Roma porque es el acto lícito por excelencia, donde el consentimiento, unido a una forma legal, crea un lazo que obliga al deudor a cumplir con una conducta de dar, hacer, no hacer o prestar, otorgando al acreedor una herramienta procesal para defender su derecho. Para que el contrato se considerara fuente de las obligaciones en el derecho romano, existían ciertas razones. La primera de ellas era el ejercicio de la autonomía privada. El contrato era una forma en la que los ciudadanos romanos ejercían su libertad para relacionarse patrimonialmente. Al ser un acuerdo de voluntades, el derecho reconocía que las personas tenían la capacidad de atarse o de constreñirse, es decir, de obligarse voluntariamente a cumplir una prestación. Como mencionan Moreno e Iglesias, el contrato no es solo el acuerdo, sino que es el acuerdo destinado a crear obligaciones. La presencia de la causa civilis, es decir, la formalidad, es otra de las razones por las cuales el derecho romano consideraba fuente de las obligaciones al contrato. A diferencia de los sistemas modernos, donde casi cualquier acuerdo es un contrato, en Roma el simple pacto, la nutia pactiao, no solía generar una obligación civil. El contrato se consideraba fuente de las obligaciones porque incluía la formalidad o la causa legal. La siguiente razón era la seguridad jurídica, la necesidad de ella. Proporcionaba certeza en las transacciones de una sociedad que se desenvolvía cada vez más comercial. Al clasificar los contratos reales, verbales, literales, consensuales, el sistema romano permitía que el Estado supiera exactamente cuándo intervenir para proteger un crédito. El contrato era fuente porque originaba el derecho del acreedor a perseguir en un juicio lo que se debía, la obligación. La última razón era la distinción entre lo lícito y lo ilícito. En la clasificación de Gallo y Justiniano era necesario separar los hechos que generaban deudas por un daño, los delitos, de aquellos que las generaban por un acuerdo, los contratos. El contrato se estableció como fuente para agrupar todos los actos lícitos donde existía el consentimiento de las partes. ¿Cuál es la relación entre las obligaciones y el contrato con las cosas muebles e inmuebles en el derecho romano? La relación entre las obligaciones, el contrato y la naturaleza de las cosas, muebles e inmuebles, en el derecho romano es fundamental, ya que este tipo de objeto determinaba tanto la forma de contratar como la responsabilidad del deudor. En el derecho romano, los muebles e inmuebles son el objeto sobre el cual recae la voluntad del contrato. La obligación nace del contrato, pero su cumplimiento depende de la naturaleza de la cosa. Los inmuebles ofrecen calidad y garantías como una hipoteca, mientras que los muebles facilitan el comercio rápido, pero exigen mayor cuidado físico por parte del deudor. La última pregunta a responder de nuestro tema: ¿cuál es la relación de las obligaciones y el contrato con las acciones civiles?
Bueno, pues la relación entre las obligaciones, el contrato y las acciones civiles es la columna vertebral del sistema jurídico romano. En Roma no bastaba con tener un derecho, era necesario tener una acción para hacerlo valer. Por tanto, el contrato es el origen, o sea, la fuente de la obligación. La obligación es el vínculo, o sea, el compromiso que nace entre las personas. Y la acción civil es el medio de defensa, o sea, la protección que permite que el Estado intervenga para que el contrato se cumpla. Sin la acción civil, el contrato sería una simple promesa moral sin fuerza legal. Bueno, pues aquí podemos hacer una pausa para hablar un poco más de los contratos, para responder alguna duda, pregunta que tengan. Si no, podemos continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre lo que ya hemos visto de las obligaciones o de los contratos? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se regulaban los vicios dentro del consentimiento en un contrato, pues en dicha época? Ya ves que por lo menos en el derecho vigente, si el consentimiento se ve viciado, pues los contratos son nulos, ¿no? En el derecho romano, la regulación de los vicios del consentimiento fue una de las mayores evoluciones de la equidad sobre el formalismo rígido. Originalmente, si se cumplían las palabras solemnes, el contrato era válido, aunque fuera por engaño. Sin embargo, gracias a la actividad del pretor se crearon mecanismos para proteger a quien no consintió libremente. Los vicios del consentimiento, como el dolo y el error, se regulaban a través de la exceptio doli, que era una excepción que se podía oponer al cumplimiento del contrato si se había obtenido el consentimiento mediante el fraude o la coacción. ¿Qué influencia dirías que tuvo el derecho romano en la evolución del derecho contractual vigente? La influencia del derecho romano en el derecho contractual vigente, especialmente en sistemas de tradición civilista como México, no es solo histórica, sino que es estructural, ya que sentó las bases para la formación de los contratos y la protección de los derechos de las partes. Muchos de los conceptos y principios del derecho romano se han incorporado al derecho civil moderno. La voluntad de las partes se interpretaba a través de la interpretatio, que era el proceso de interpretación de las cláusulas del contrato. La interpretación se hacía teniendo en cuenta la intención de las partes y el contexto en el que se había celebrado el contrato. Si ya no hay más dudas, continuemos con el tema de las sucesiones. Este tema es menos complicado que el anterior, por lo que vamos a ir un poco más rápido. Comencemos por definir qué es la sucesión. La sucesión se define como la transmisión del patrimonio de una persona fallecida llamada cuius o causante a una o varias personas vivas llamadas herederos. Dicho de otra manera, la sucesión es el proceso por el cual se transfieren los bienes y derechos de una persona que ha fallecido a las personas que tienen derecho a recibirlos, ya sea por testamento o por ley. Los conceptos generales se refieren a los principios y elementos que rigen la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Algunos de los conceptos más importantes son la sucesión universal, que es un concepto fundamental en el derecho sucesorio, que se refiere a la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos sin excepción. Es decir, que la sucesión universal implica que el heredero reciba todo el patrimonio del fallecido, incluyendo sus activos y los pasivos.
Las características de la sucesión universal son la universalidad, la indivisibilidad, la subrogación, mientras que sus efectos son la transmisión de la propiedad, la asunción de deudas y la continuidad del patrimonio. La sucesión testamentaria es aquella que implica que el causante, es decir, el testador o autor de la herencia, transmita los bienes y derechos a sus herederos designados al momento de su muerte mediante un testamento válido. Los efectos de la sucesión testamentaria son la transmisión de la propiedad de los bienes del testador a sus herederos. Por consiguiente, es la garantía que se respetará la última voluntad del difunto. El siguiente concepto es la adquisición de la herencia, que es el proceso por el cual él o los herederos aceptan y adquieren los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida. Hay dos tipos de adquisición de la herencia: por aceptación y la adquisición por ministerio de ley. La primera es aquella en donde el heredero acepta la herencia de manera tácita o expresa, mientras que la segunda se da cuando la ley establece que el heredero adquiere la herencia de manera automática. En el derecho romano se podía adquirir la herencia dependiendo de la clase de herederos. Los herederos domésticos adquirían la herencia de forma automática. Los herederos necesarios algunas veces eran los esclavos manumitidos, a los que se les otorgaba la separación de bienes. O sea que para separar los bienes de los que él mismo llegara a adquirir después de su manumisión. Y los herederos extraños o herederos voluntarios podían aceptar o rechazar libremente la herencia. La delación de la herencia se refiere a la designación de los herederos para recibir la herencia del fallecido. Esta era por medio de la sucesión testamentaria o por sucesión legítima. La delación es importante porque determina quiénes son los herederos que tienen derecho a recibir la herencia y también establece el orden de sucesión, es decir, quiénes son los herederos prioritarios. Cuando hablamos de herederos prioritarios nos referimos a los sui heredes, que eran los descendientes directos del fallecido, como son los hijos, los nietos, los bisnietos. Dentro de los suis heredes también se consideraba a la esposa del fallecido, ya que ésta se encontraba bajo la potestad del causante, es decir, del fallecido. Después de los suis heredes se consideraban a los agnati, como los siguientes en la línea de sucesión. Los agnati eran todos los parientes por línea masculina del fallecido, ya sean los hermanos, los tíos, los primos o los parientes adoptados. Y los últimos en la línea de sucesión eran los gentiles, que eran los miembros que pertenecían a la misma gens, es decir, que pertenecían al mismo clan o a la familia extendida, o sea, los parientes lejanos. El siguiente es el codicilo. El codicilo era un documento que modificaba o complementaba el testamento sin que lo reemplazara completamente. Esto se refiere a que este documento no tenía la misma fuerza y validez que el testamento, pero se consideraba su contenido para cumplir la última voluntad del autor de la herencia. Como quien dice, era un complemento del testamento original. La sucesión legítima es aquella por la cual la ley decide quiénes son los herederos legítimos, cuál es el orden de sucesión y cómo se reparten los bienes del fallecido. Tiene lugar cuando el autor de la herencia no dejó testamento o el testamento que dejó no es válido o es nulo. Aunque en ocasiones también se da cuando los herederos fallecen antes que el testador. La sucesión contra el testamento es la impugnación
de un testamento por parte de un heredero legítimo que considera que ha sido perjudicado por el testamento. En este caso, el heredero puede considerar que se declare la nulidad del testamento o que se le reconozca su derecho a una parte de la herencia. En Roma, la sucesión contra el testamento se daba cuando el testador no dejaba un testamento que fuera válido de acuerdo con las leyes del derecho romano, por lo que este concepto establece la distribución de los bienes del fallecido entre los herederos legítimos. En algunos casos también se da de haber testamento, pero cuando en este no se contemplen todos los bienes que poseía el difunto. O sea, ¿y qué pasa si el heredero rechaza la sucesión? ¿A quién se le da o cuáles son los efectos en ese caso? Bueno, en este caso, si él o los herederos designados en el testamento rechazaran o repudiaran la herencia, se convocan a los parientes más cercanos del difunto y conforme a la orden de sucesión y las leyes romanas, se van a decidir quiénes son los nuevos herederos y cómo se van a repartir los bienes del difunto. ¿Cuáles eran los elementos de las sucesiones? En el derecho romano se consideran 3 elementos de las sucesiones. El primero era el cuius, o sea, el causante, que era el autor de la herencia o difunto. Cuando el causante fallecía, daba comienzo a lo que es el proceso de sucesión. El segundo elemento era el heres o heredero, que es la persona que sustituye al difunto como dueño de los bienes activos o pasivos. En el caso que haya más de un heredero, se les consideraba como coherederos. Y el tercer elemento era la hereditas o herencia, que constaba de todos los bienes, créditos y deudas que el difunto hubiera dejado. Algunos autores como Bravo González y Bravo Valdés consideraban que el testamento, el legado y el fideicomiso conforman otros elementos de las sucesiones. La herencia constituía no solo los bienes muebles e inmuebles. En la Roma antigua se consideraban también a los esclavos. Sin embargo, también se podría heredar las obligaciones contraídas con las deudas y los derechos de crédito para cobrarlas. Es por ello que se buscaba que la herencia siempre quedara en manos de la familia o en manos de los que dependieran del fallecido. ¿Se podía desheredar a alguien y qué se necesitaba para hacerlo? Sí, se podía desheredar a alguien, pero se requería que se hiciera de manera expresa y con justa causa. La desheredación se hacía a través de un testamento o de un codicilo. Recordemos que el codicilo era un documento anexo al testamento que se tomaba en consideración para cumplir con el testamento. Las formas sucesorias son aquellos mecanismos que los romanos utilizaron para transmitir sus bienes a sus herederos al momento de su defunción. Existen 2 formas de sucesión, la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. Ambas sucesiones ya las mencioné antes. La testamentaria es cuando el difunto deja hecho su testamento y este tiene que ser legítimo o válido, considerando todos los bienes activos y pasivos. El testador debe de mencionar quiénes serán sus herederos y cómo se deben distribuir los bienes. Como dato curioso, en Roma, si una persona moría sin hacer su testamento, esto se podía considerar un deshonor. La legítima es cuando el difunto muere sin hacer testamento,
Conforme a las leyes romanas se puede decidir quiénes serán los herederos legítimos y el orden de sucesión, así como también ocurre cuando el testamento previo es nulo, o sea, no es válido, o cuando el heredero o uno de los herederos fallece antes que el testador. O sea, yo, papá o mamá, dejo un testamento hecho en el que mi hijo es el heredero universal, pero mi hijo muere antes que yo. Entonces, al momento de mi muerte, si el testamento se queda igual, en el que nombro como heredero universal a mi hijo o hija, y pues este heredero ya falleció, ya no existe, entonces lo que se hace es convocar a los parientes más cercanos. Por ejemplo, si yo tengo un hermano, un sobrino, un tío, entonces la ley permite que un juez, o en este caso un magistrado, pudiera designar a quién será quién será el nuevo heredero y cómo se van a repartir los bienes. En otros casos en los que aplique lo que es la sucesión legítima, son en los casos en los que él o los herederos designados en el testamento repudiaran la herencia, o sea, que rechazan la herencia. Se convoca a los parientes más cercanos del difunto conforme a la orden de sucesión y las leyes romanas. El legado o legatum era una disposición testamentaria por la cual el causante, es decir, el fallecido, dejaba un bien o un derecho a una persona determinada. Esta persona recibía el nombre de legatario. En Roma existieron 4 formas de legado. El primero es el legado per vindicatione, donde el legatario adquiría la propiedad del bien legado directamente del causante. O sea que cuando el testador moría, el legado se transfería automáticamente al legatario. O sea, el testador dejaba asentado en su testamento que un bien en específico se iba a transferir al legatario automáticamente al momento de su muerte. O sea, es yo quiero que a fulanito le toque esto. El siguiente es el legado per damnationem, donde el heredero está obligado a entregar el bien legado al legatario. O sea, el testador no entrega la cosa directamente, sino que le ordena a su heredero que se le entregue al legatario al momento de el testador morir. El siguiente es el legado per praeceptionem, donde el legatario adquiría el bien legado antes de la partición de la herencia. Este estaba diseñado para cuando había varios herederos y el testador quería que uno de ellos tomara un objeto en específico antes de que se repartiera el resto de la herencia. Aquí el legatario prácticamente era uno de los coherederos. Un ejemplo podría ser que, por ejemplo, la abuela de María le deje en legado un cuadro o una prenda en específico que quiere que ella tenga. Entonces, al momento de morir la abuela, en el testamento ya está asentado lo que es esta cláusula. Entonces, a María le va a tocar X bien, X cosa, antes de que se reparta toda la herencia. Prácticamente ella va a ser uno de los herederos. El siguiente es el legado sinendi modo. Aquí el heredero estaba obligado a permitir que el legatario tomara posesión del bien legado, pero no estaba obligado a entregarlo personalmente. En el derecho romano,
cuando un paterfamilias fallecía y este dejaba legado un esclavo a su legatario, el heredero no podía decir nada, o sea, no podía impedir que el legatario recibiera como bien al esclavo, sino que tenía que permitirse entregarlo, o sea, permitir que se llevaran al esclavo, pero obviamente no tenía la obligación de entregar al esclavo. La diferencia entre el legado y la herencia es que en el legado el testador le deja un bien específico de su patrimonio al legatario, el cual no necesariamente es de su familia, o sea, puede ser cualquier persona en particular. Y en la herencia el heredero es el sucesor universal del difunto, porque no solo hereda sus bienes completos, sino que también sus deudas o sus derechos de crédito. Si estuviéramos hablando de un pastel, el legado sería una rebanada específica del pastel, mientras que la herencia se consideraría el pastel completo. En el siguiente cuadro está lo que les estaba explicando antes sobre las diferencias entre la herencia y el legado. Como pueden observar, el heredero recibe la totalidad de la herencia, mientras que el legatario solo una parte en específico. En cuanto a la responsabilidad, es el heredero el que responde por las deudas del difunto. En cambio, el legatario no tiene la responsabilidad de las deudas del testador. El origen de la herencia puede ser por sucesión legítima o por sucesión testamentaria. Sin embargo, el legado únicamente puede originarse por medio del testamento del fallecido, es decir, que si no hay sucesión testamentaria como tal, no puede existir legado. Por último, el vínculo entre el testador y el legatario es solo la adquisición de la propiedad o bien especificado en el testamento, pero el heredero adquiere todos los bienes y deudas, además de que su vínculo con el testador es él el que continúa como su sucesor, es decir, la personalidad jurídica del difunto se transfiere a su heredero. Los fideicomisos también son parte de las sucesiones, ya que en el derecho romano estos eran una disposición testamentaria en la que el testador encargaba al fiduciario, o sea, su heredero, que podría ser también una tercera persona, que transmitiera un bien o un derecho a una persona determinada en un momento posterior. Esta persona se le consideraba como fideicomisario, o sea, el que recibía el fideicomiso era el fideicomisario. Las formas de fideicomiso eran el fideicomiso universal, que se refiere a aquel donde el fiduciario, o sea, el que transmite toda la herencia al fideicomisario, y el fideicomiso de familia. En el fiduciario era un pariente que debía conservar la herencia para transmitirla a otro pariente. El fiduciario no podía disponer libremente de la herencia, sino que, como ya había mencionado, debía conservarla en su totalidad. Esto quiere decir que a pesar de que podía usarlos, no les estaba permitido vender ninguno de los bienes que formaran parte de la herencia. El fideicomiso de familia es un antecedente de la sustitución fideicomisaria en el actual derecho civil mexicano. Cabe mencionar que en esta forma de fideicomiso era la más frecuente de la época, ya que los romanos tenían mucha confianza con quienes compartían lazos familiares. El fideicomiso de residuo es similar al fideicomiso de familia. Sin embargo, en este tipo de fideicomiso, el fiduciario era libre de hacer uso y disfrute de la herencia, incluso de gastarla.
pero al momento de su muerte o después de un tiempo de haberla recibido, debía entregarle a un nuevo fideicomisario lo que quedara de la herencia. Lo único que no podía hacer el fiduciario era malgastar o malversar la herencia. Por ello, en la época de Justiniano se implementó la cuarta regla, que consistía en que el fiduciario debía conservar por lo menos una cuarta parte de la herencia original. Esto con el propósito o el objetivo de que el fideicomisario o el siguiente heredero no se quedara con las manos vacías. Finalmente, el fideicomiso particular era aquel donde el fiduciario era el encargado de transmitir un bien o un derecho específico al fideicomisario. Era similar al legado, con la diferencia de que no eran necesarias tantas formalidades como en el legado. Como en todos los procesos judiciales, la capacidad es muy importante. Para que pudiera haber sucesión, tanto el testador como el heredero tenían que ser capaces jurídicamente para llevar a cabo el proceso de sucesión. Por ejemplo, la capacidad activa es la capacidad del difunto de hacer un testamento. ¿Cómo sabemos que era capaz? En la Roma antigua, decir que eras capaz era decir que eras un ciudadano romano, eras libre y eras un sui iuris, es decir, que eras independiente. ¿Y quiénes eran los independientes? Pues los paterfamilias, porque no dependían de otros paterfamilias o no dependían de nadie más que ellos, porque los paterfamilias eran los jefes de familia. En ese sentido, si la capacidad activa era la capacidad del testador, la capacidad pasiva es aquella que tiene el heredero para recibir la herencia. Lo que nos lleva a los requisitos de la sucesión. Para que una sucesión sea válida, debe existir únicamente 3 requisitos. 1. La muerte del cuyus o causante. En su mayoría, el cuyus era un paterfamilias, o sea, el jefe de familia, como ya mencioné antes. 2. La capacidad del difunto para hacer su testamento y la capacidad del heredero para recibir la herencia. Y 3. Que haya aceptación de la herencia por parte del heredero, ya que en algunos casos el heredero puede rechazar o repudiar la herencia. ¿Cuáles son los momentos clave del proceso de sucesión? Son 2 solamente. La delación, que es el momento en el que el testador fallece y se hace el llamado a la herencia, y la adición o aceptación de la herencia, que es el momento en el que él o los herederos manifiestan su voluntad para aceptar la herencia. En Roma existían 3 tipos de herederos: los llamados suyos o herederos domésticos, que eran los parientes directos. Estos heredaban automáticamente, por lo que no era necesario que tuvieran la voluntad de aceptar la herencia y tampoco podían rechazarla. Los herederos necesarios tampoco podían rechazar la herencia o repudiar la herencia, porque al igual que los herederos domésticos, heredaban automáticamente. Las diferencias entre los domésticos y los necesarios eran que estos últimos eran los esclavos manumitidos. Los herederos extraños eran los únicos herederos que tenían la capacidad de decidir si aceptaban o rechazaban la herencia. Morino e Iglesias les llamaban herederos voluntarios. Sí, así es. En el derecho romano existían varias razones que otorgaban la incapacidad para heredar. Para heredar, la persona debía ser libre, ciudadana romana y sui iuris, es decir, no estar bajo la potestad de otro, por lo que los menores de edad, las personas con alguna enfermedad mental,
los esclavos y los extranjeros eran considerados como incapaces para heredar. Los extranjeros o peregrinos solo podían heredar de un ciudadano romano a menos que se le haya otorgado el derecho de ciudadanía y además que se utilizara lo que es la figura del fideicomiso. El estudio de las obligaciones y las sucesiones en el derecho romano nos permite comprender que el sistema jurídico no es una invención aislada, sino que es el resultado de una evolución milenaria orientada a dar orden y seguridad a las relaciones humanas. Mientras que las obligaciones son una transición de un vínculo estrictamente personal y físico hacia un concepto de valor patrimonial, fue lo que permitió el nacimiento del comercio a gran escala. Y el derecho sucesorio romano resolvió uno de los problemas más complejos de cualquier sociedad, la continuidad de la vida jurídica tras la muerte. Y establecer figuras como una sucesión universal, testamento, fideicomiso, etc., en Roma se aseguraron que el patrimonio no se dispersara de forma caótica, sino que sirviera para sostener lo que es la familia, el cumplimiento de la responsabilidad del fallecido. Y como dato curioso, Justiniano otorgó a los beneficiarios mediante acciones reales el cimiento de la seguridad jurídica que hoy buscamos en las notarías o tribunales. O sea, si Justiniano no hubiera protegido la seguridad jurídica de los sucesores dentro de lo que es el proceso de la sucesión, hoy en día no existirían lo que son las notarías y no existirían los tribunales. En conclusión, el derecho romano de obligaciones y sucesiones constituye el ADN de nuestra organización judicial. Analizar estas figuras no solo nos enseña cómo pensaban los antiguos juristas, sino que nos proporciona una visión crítica para entender por qué nuestras leyes actuales funcionan como lo hacen actualmente. Se puede decir que Roma no solo conquistó por las armas, sino que de manera más permanente conquistó mediante la razón escrita de sus leyes. Por eso se dice que el derecho romano es la base para nuestro derecho civil actual. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre el tema de las sucesiones? Tienes toda la razón en cuestionar ese punto, y es una excelente observación. En el derecho romano, el testamento no es un requisito general de la sucesión, sino que es una de sus vías o formas. Además, para eso existe el ab intestato o sucesión legítima, ya que cuando no hay la existencia de un testamento, es la ley la que otorga la herencia a los herederos, que considera conforme a las reglas del derecho romano. Únicamente era necesario la existencia del testamento en los casos de legado y fideicomiso, por lo que no es un requisito obligatorio para el proceso de sucesión. La extinción de un fideicomiso no ocurre por una sola causa, sino que depende de si se cumplió el encargo o si se presentó un impedimento legal. Hay 6 formas para la extinción del fideicomiso. Por cumplimiento del encargo es una de ellas. Es una forma natural de extinguir el fideicomiso, puesto que una vez que el fiduciario entrega los bienes o el patrimonio al fideicomisario,
Según las instrucciones del testador, el vínculo desaparece porque el objeto del fideicomiso se ha agotado. La siguiente sería por la muerte del fideicomisario. Si el fideicomisario moría antes de recibir los bienes o el derecho que se le ha otorgado, el fideicomiso se extingue. Por la pérdida de la cosa debida también. Al igual que en las obligaciones, si el objeto específico del fideicomiso se destruye por caso fortuito o por fuerza mayor, sin la culpa del fiduciario, la obligación de entregarlo se extingue también. El siguiente sería por la renuncia del fideicomisario. Nadie está obligado a recibir un beneficio si no lo desea. Si el beneficiario renuncia expresamente a su derecho, el fiduciario queda liberado de la carga de entregar los bienes. Por confusión, esta es si por alguna razón legal la cualidad del fiduciario, el que debe dar, y el fideicomisario, el que debe recibir, recaen en una misma persona. El fideicomiso se extingue automáticamente porque nadie puede ser deudor de sí mismo. El último sería por incapacidad o indignidad del beneficiario. Si al momento de recibir los bienes el fideicomisario ha perdido su capacidad legal o ha sido declarado indigno por el Estado, el fideicomiso no puede ejecutarse. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Tu apoyo significa mucho para el canal. Me despido, pero nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.